Un cordial y respetuoso saludo a todos. Mi nombre es Edgar Ulloa. Somos un grupo de primeros oficiales de la Marina Mercante, aspirante al curso de capitanes y jefe de máquina de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante Venezolana. El tema a desarrollar es cálculos y análisis de los coeficientes de Weibull y Gumbel de la Cátedra de Gerencia de Mantenimiento dirigida por el profesor Yuri Solórzano. Los oficiales expositores son los siguientes: Virgilio Cortesía, Félix Sánchez, Jorge Sánchez, Manuel Yegres, Ángel Martínez, Robert Bellorín, Germán Marín, Enio Coronado, Pablo Flores y mi persona, Edgar Ulloa. En la introducción de este análisis hablaremos de la distribución de Weibull, la cual fue descubierta por el sueco Walody Weibull. Fue divulgada por primera vez en un escrito en 1951, siendo la técnica mayormente escogida para estimar una probabilidad basada en datos medidos o asumidos. Esta fue desarrollada para el análisis y predicción de fallas en un tiempo determinado. Esta aplicación reduce los costos, calibración de instrumentos, análisis de mediciones, propiedades de los materiales, programar el mantenimiento deseado, ordenar repuesto, pronosticar el ciclo de vida y el overhaul de los equipos, así como los costos de fallas esporádicas sujetas a desgastarse por uso o fatiga. También calcula los tiempos óptimos para el mantenimiento, además a tomar decisiones para realizar el diagnóstico y nuevas inversiones y realizaciones de proyectos. La aplicación de Weibull en computadoras personales reemplaza los laboriosos procedimientos en hojas de cálculos y gráficas manuales. El objetivo de este análisis es presentar una serie de ejemplos prácticos basados en el concepto de compartir el conocimiento que permitan dar una visión general del uso del análisis de Weibull. Ahora hablaremos de Gumbel. Su nombre completo es Emil Julius Gumbel, de origen alemán. Fue matemático y escritor político alemán. Como matemático, que es la parte que vamos a analizar, Gumbel fue fundamental en el desarrollo de la teoría del valor extremo. En 1958, publicó un libro clave sobre el tema de las estadísticas de extremos. Derivó y analizó la distribución de la probabilidad, que ahora se conoce como distribución de Gumbel en su honor. La teoría de probabilidad y estadística de la distribución de Gumbel es utilizada para modelar la distribución del máximo o el mínimo, por lo que se usa para calcular valores extremos. Para dar un ejemplo real, este método sería muy útil para representar la distribución del máximo nivel de un río a partir de los datos de niveles máximos durante 10 años. Es por esto por lo que resulta muy útil para predecir los terremotos, inundaciones o cualquier otro desastre natural que pueda ocurrir. A continuación, nuestro compañero Virgilio Cortesía les hablará de la teoría de Weibull. Gracias, Edgar. Saludo, profesor Yuri Solórzano. Iniciaremos por conocer a uno de los dos personajes que presentaremos hoy en nuestra exposición. Y el primer lugar corresponde a Walody Weibull, ingeniero y matemático sueco de descendencia alemana y que perteneció a una familia que poseía numerosos historiadores conocidos, como era el caso, por ejemplo, de Kurt Weibull. Formó parte de la Marina sueca, cursando estudios en la Universidad de Tecnología Real de Estocolmo, en Estocolmo. Conocido por sus trabajos en el área de la fatiga de los materiales y en la estadística por sus estudios sobre la distribución de Weibull, de la cual nuestro compañero Félix Sánchez detallará a continuación. Gracias, Edgar. Saludo, profesor
Buenas, mi nombre es Félix Sánchez. Voy a continuar con la exposición de este interesante tema. La distribución o la técnica de Wingborg fue descubierta por el ingeniero y matemático sueco Walody Wingborg, quien la describe y detalla hacia el año 1951. Esta técnica, mayormente escogida para estimar una posibilidad basada en datos medidos o asumidos, también se le conoce como la técnica de probabilidad continua. Es una distribución continua y está definida por 3 parámetros. Es la más utilizada en este campo por su gran flexibilidad y para poder ajustarse a una gran variedad de funciones de fiabilidad de dispositivos y sistemas. El modelo de Wingborg tiene una interesante propiedad ligada a que según sean los valores y puede presentar tasas de fallo creciente, decreciente o constante. Y como se dijo anteriormente, es de gran versatilidad para realizar este tipo de estudios porque toma en cuenta los grandes datos, pues, que pueden ser, como dijimos, asumidos o medidos. Muchas gracias. Buenas horas, profesor, Yuri, compañero. Muchas gracias, Félix. Bueno, hablaremos de la teoría de Gumbel en lo que respecta al tema de las distribuciones, que siempre tiene que ver con un componente estadístico. Existen muchos libros, muchos textos, revistas especializadas, donde complican cuanto el asunto es un poco más sencillo de lo que parece. Vamos a compartir estos sistemas que se utilizan mucho dentro del análisis de variables estadísticas, pero de la manera más práctica y sencilla. Esto pueden ser explicados con el rigor científico que todo este tipo de procesos de cálculos amerita. Bueno, el señor Emile Julius Gumbel nos dejó este legado y nuestra gratitud, porque sobre la base de este método se han construido mucha ciencia dentro del ámbito de la hidrología y entre otros campos donde se realizan variables estadísticas. Robert, ¿qué insumos requerimos para aplicar este método? Solo necesitamos el registro de observaciones de alguna variable hidrológica. Fundamentalmente se utiliza canales y en otros casos precipitaciones. Este es un método aplicable a valores extremos, es decir, los valores inesperados que pueden dar en el campo de estas magnitudes físicas, por ejemplo, los terremotos, inundaciones, huracanes, etc. Robert, ¿qué conceptos básicos debemos tener nosotros en cuenta? Primeramente, estadística básica en lo que tiene que ver con la desviación estándar con medidas. Luego, parte de las teorías de probabilidades. Tener en cuenta esta ley de los números grandes que existe dentro de la teoría de las probabilidades. Esta es una ley aplicada fundamentalmente a variables aleatorias estocásticas. Por ejemplo, las grandes lluvias como tales, los grandes huracanes, terremotos, se presentan de manera inesperada. Aparentemente para estas no hay ley, pero sí, según esta ley de la teoría de las probabilidades, se sostiene que cuando el número de eventos sucesivos es consistente en grande, entonces estos eventos sí se someten a alguna ley de la periodicidad. Por eso es muy importante contar con muchos datos en la práctica. Pues si hay establecidos que son más de 20 datos, podremos hacer nuestro pronóstico. Y luego tenemos el concepto de una desviación estándar, como había indicado una medida aritmética. Perdón, una media aritmética. Para luego entrar en los conceptos que son base de este tipo de problemas, como el coeficiente de variación, el coeficiente de simetría. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos.
Entonces, vamos a plantear las bases sobre la cual Emily Gumbel basó su método. Primeramente hablaremos de lo que son variables estocásticas o variables aleatorias, que tienen que ver con fenómenos de la naturaleza que aparecen repentinamente. Por ejemplo, hoy llueve, mañana no llueve, después de cierto tiempo cae una lluvia que nunca se había dado. A este tipo de eventos se les conoce con el nombre de variables estocásticas o aleatorias. Entonces, ¿qué sostiene Gumbel? Él sostiene que esta variable, hablando de probabilidad de recurrencia, que es una probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? Es el pronóstico en 100 años de un evento. Por ejemplo, si yo hablo de una probabilidad del 2%, esto significa que el evento se puede dar probablemente 2 veces cada 100 años. Se habla de una probabilidad de 50%, eso significa que se puede dar probablemente en 100 años, se puedan dar 50 veces. Y de aquí viene vinculado el concepto de periodo de retorno. Este significa la periodicidad con que se da el evento. Ejemplo, si probablemente se dan 2 veces cada 100 años, significa que el evento se da cada 50 años. Entonces su evento de retorno sería en 50 años. ¿Cómo calculamos el periodo de retorno? Se calcula dividiendo 100 entre las probabilidades. O sea, 100 entre 2 nos da 50. Una probabilidad de 50 años de 50%. Por lo tanto, dimos 100 entre 50, el periodo de retorno de este evento sería 2 años. Y dentro del ámbito del diseño de obras relacionadas con el manejo del agua, siempre existe este concepto de establecer un periodo de retorno. Y según las normativas de cada país existen periodos de retorno para diferentes tipos de obras. Ejemplo, las alcantarillas se diseñan para periodos de 5 a 10 años. Los sistemas de alcantarillado y agua potable para el periodo de retorno de 25 años, etc. Continúa nuestro compañero Manuel Yegre.
logaritmo de lado y lado. Y obtendremos que menos y es igual a logaritmo natural de menos logaritmo natural de 1 menos p. En definitiva, si queremos nuestra y, que es el parámetro de ayuda, la magnitud sería igual a menos logaritmo natural de menos logaritmo natural de 1 menos p. Y de esta manera, pues, nosotros obtendremos la expresión con la que vamos a calcular este índice Y. Entonces, el índice Y depende fundamentalmente de P, prácticamente. En donde recuerden, este P no debe estar dada, no debe ser presentada en porcentaje, sino en forma de decimal. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una probabilidad de 2%, entonces tendría en forma decimal expresado esto en 0,02. Esto todo es dividiendo 100. Esto es todo dividiendo el 2% entre 100, me daría el valor en decimal, 0,02. Pues, bien, ¿qué propone este método? Una vez que nosotros conocemos este valor, este índice, a través del método de Gumbel, se propone que el caudal, hablemos en este caso de caudal, puede ser la precipitación también, que el caudal de diseño para una probabilidad específica se calcula con el valor medio de ese caudal, o sea, de la serie de datos que estamos analizando, que multiplica a 1 más el coeficiente de variación. Y esto que multiplica a 0,78 del valor de Y para una probabilidad en específico. Vamos a ponerle aquí el valor al subíndice P y esto es menos 0,45. Aquí tenemos nosotros cómo calcular qué es lo que generalmente se requiere cuando hace un cálculo de análisis de distribución. Entonces, teniendo pocos datos, uno proyecta para una probabilidad en específico. Los datos y esto todo de acuerdo, ahora es que el coeficiente de variación es un parámetro estadístico que se calcula como la relación de la desviación estándar de una serie de datos para su valor medio. Entonces, esta es la desviación estándar y este pues su valor medio. O la media aritmética, como también la llaman. Esto tienen que tenerlo presente y en la práctica este coeficiente muestra la uniformidad de la serie de datos. Mientras mayor, este número varía en términos de forma decimal. Es mayor que 0, hablemos así. Entonces, si yo llegara a tener que este coeficiente de variación me sale 0,1, entonces esto indica que según los postulados de estadística, indican que la serie de datos es uniforme. ¿Cuándo deja de ser uniforme? Cuando este valor de CB es mayor que 0,33. Entonces esto indica que las magnitudes se diferencian mucho entre ellas, pero igual estadísticamente se pueden hacer los análisis respectivos. Muchísimas gracias. Con ustedes continúa Ángel Martínez. Gracias, Manuel. Las ventajas de los estudios de Weibull sobre otras funciones probabilísticas son permitir estimaciones satisfactorias de la simetría de la distribución. Como se observa en la gráfica siguiente, las asimetrías pueden ser negativas al ser inferior a la media o positivas al ser mayor a la media.
Cuán mayor es la data recabada para el levantamiento de las gráficas, que llama el autor densidad de probabilidad, la aproximación de predicción será mayor. Estos desarrollos por Weibull para la distribución de eventos tienen un factor de forma que es la que describe las dimensiones físicas de las partes con valores numéricos. La función de Weibull está caracterizada por los parámetros. Robert, por favor. Continuamos con los parámetros tal cual como Ángel lo ha descrito y anteriormente fue descrito. Estos parámetros tienen dos características o dos áreas de visualización. Son de forma, que muestran la dispersión en la que se encuentran distribuidos la data que se recaba. Como lo pueden observar en la gráfica que tienen en sus pantallas, de forma es la manera dispersa en que está esta distribución y deja de ser de una manera constante. Si pueden observar la barra, en la gráfica de barra, la barra blanca tiene una línea discontinua, si la trazamos, en la cual no es predecible el evento próximo. Y de igual manera, en su parte baja, observan la barra negra, del mayor color, del color más oscuro, que presenta esa línea azul. Vean que no es predecible. A pesar de que tiene una tendencia a la baja, puede en cualquier momento incrementar. Tanto la forma, los parámetros de forma como de escala, están basados en la data, en toda la data que se puede acumular, que es la manera más que lo que dará la precisión en base a Gumbel. Es de notar, es de tener en cuenta que, como se habló al principio, son tres factores fundamentales, y estos son los que indican una falla crecientes, que se incrementan las fallas dentro de esta data, o las fallas constantes cuando existe una línea constante dentro de la curva, y cuando la falla decrece, como Ángel lo estaba planteando, cuando están antes de la media, en la media o superior a la media. Esto viene a definir la distribución general de toda la data. A continuación, Ángel va a retomar dándole unos usos referentes a la teoría de Weibull. Por favor, Ángel, si eres tan amable, puedes continuar. Gracias, Robert. Podemos decir que los usos de la distribución de Weibull sirven para modelar datos de fiabilidad. La distribución de Weibull es la distribución que más se utiliza para modelar datos de fiabilidad. Esta distribución es fácil de interpretar y muy versátil en el análisis de fiabilidad. Y ahora con ustedes, Germán. Ok, me toca tocar el punto, la aplicación de la teoría de Julius Gumbel. Primero vamos a hablar sobre qué son los valores extremos. Los valores extremos pueden describirse como aquellos eventos atípicos que están muy alejados de la media o de lo que se podrá esperar de la vida diaria. Se ven reflejados como eventos que pueden causar algún daño. Muchas veces nos preguntamos sobre su frecuencia y si se hubiese podido hacer algo para prevenirlos en caso de desastres naturales. Para poder resolver estas inquietudes se usará la teoría de los valores extremos y la ayuda de datos históricos. Es difícil situar el origen de la teoría de los valores extremos, pues existen muchas referencias que tocan el tema desde el punto de vista teórico y práctico. Uno de estos resultados más importantes de la teoría es de los valores de los extremos. Esta distribución podría usarse para representar la distribución del nivel máximo de un río en un año en particular si se hubiese una lista de valores máximos para los últimos 10 años. ¿Por qué es importante la teoría de los valores extremos? Durante la historia del ser humano siempre ha existido un interés en la estimación de diversos valores extremos con el fin de prevenir los riesgos naturales, como es el caso de vientos extremadamente fuertes, terremotos, inundaciones, entre otros. Muchos de estos estudios de investigación han sido enfocados al tema de valores extremos. Se basan en encontrar el tipo de familia de distribución de valores extremos que es mejor que lo que se han dado.
En contraparte, se han realizado pocas investigaciones acerca de cómo obtener valores extremos de un conjunto de datos. Para obtener estos resultados confiables, se sabe que los resultados pueden ser variados de acuerdo con el método ocupado para la obtención de valores extremos, pues es muy importante para poder tomar una distribución de una probabilidad apropiada. Dicho método de obtención de datos se vería en las siguientes partes que va a continuar mi compañero Enio Coronado para reforzar la aplicación de la teoría. Adelante, Enio. Continuando con la exposición acerca de los valores extremos y la distribución de Gumbel, podemos decir que este se plantea con el desborde de los ríos Ródano y Mississippi, causando inundaciones en Francia y Estados Unidos respectivamente, como de manera práctica. En años recientes se ha profundizado la investigación de los modelos de los fenómenos extremos, dando creciente interés en las áreas de la ciencia actoriales y ambientales. Se ha descubierto que el tamaño de la frecuencia con que ocurren estos eventos raros puede causar pérdidas humanas devastadoras y daños materiales incuantiosos. Una aplicación práctica actual de los estudios de Gumbel se aplican a situaciones donde la distribución de Gumbel puede ser utilizada, como son la medición de la severidad en terremotos, en huracanes y en inundaciones propiamente dicha, como ya se ha planteado anteriormente. Para una aplicación práctica de este método o real, se utilizó en el estudio de las velocidades extremas del viento en la isla Jeju, en Corea del Sur, para la adaptación de una turbina eólica que fuese más resistente a estas velocidades extremas del viento. También se podría mencionar en el estudio de las temperaturas o el análisis de las temperaturas en la ciudad de Monterrey, con un registro de temperaturas mínimas entre los años de 1993 al año 2009, causando un estudio de confiabilidad para temperaturas mínimas aplicable a la ciudad de cuando podían darse estas temperaturas. El problema o la problemática con este método sería en la aplicabilidad de eventos catastróficos, radica es en la obtención en la obtención de los valores extremos para modelar una estimación de estos parámetros. Y lógicamente hacer el análisis, el cálculo y su graficación. El objetivo fundamental de la aplicación de la teoría de Gumbel viene dada por la determinación de la ocurrencia de estos eventos extremos, ya bien sea mediante datos reales o simulados, para así dar sus respectivos periodos de retorno nuevamente. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación del método de bloque máximo. Básicamente, esto es lo que corresponde a la aplicación del método de Gumbel. A continuación, dejo a mi compañero Pablo Flores, que culminará con las conclusiones de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Enio. Mi nombre es Pablo Flores y quisiera comentar algunas ideas para complementar lo expuesto por mis compañeros. Para comenzar, en el área de mantenimiento se utilizan estadísticas que trabajan con probabilidades de ocurrencia, en donde los tiempos de funcionamiento y avería permiten realizar cálculos y predicciones. El comportamiento histórico de los equipos se establece en base a los tiempos de operación y los tiempos de falla que se han presentado desde el momento de la puesta en marcha del sistema. No se puede decir con exactitud cuándo se producirá una falla, pero se puede establecer cuál será la probabilidad de que el equipo quede fuera de servicio en un momento determinado.
gracias a la incertidumbre asociada a una variedad aleatoria. La distribución de Weibull es una de las que aportan mayor precisión. Puede ser usada con 2 o 3 parámetros, siendo el tercer parámetro el tiempo, en donde empieza la función o a partir de donde cambia la forma importante el comportamiento del equipo. Weibull crea modelos a partir de las características de la vida de los componentes, tomando en cuenta la fatiga y los ciclos de fallo con gran flexibilidad, adaptándose a un gran número de situaciones, como elementos que se desgastan. No todos los tiempos de falla se ajustan al modelo de Weibull. Por lo tanto, es necesario proponer otros modelos para determinar que el mejor represente el comportamiento de los tiempos de falla. Por lo tanto, resulta necesario utilizar modelos que consideren la dependencia entre las fallas, entre los cuales destaca el modelo de la cópula de Gumbel-Hogarth. Para obtener resultados adecuados en la estimación de la confiabilidad e incluir estas estimaciones en la programación de las actividades del plan de mantenimiento, con el objetivo de generar ahorros en el costo anual del mantenimiento. El modelo de la cópula se constituye mediante la distribución marginales de Windows, con el fin de estimar la confiabilidad cuando existe dependencia entre los modos de falla. Este modelo proporcionará un soporte estadístico a la probabilidad de falla para determinar así la frecuencia de las actividades del plan de mantenimiento con los equipos, lo cual trae como beneficio un ahorro significativo para las empresas. En definitiva, el éxito radicará en adaptar un modelo mixto de estas técnicas de acuerdo a la realidad de cada empresa. Finalmente, lo anterior no tendría sentido si las empresas e instituciones no están dispuestas a evolucionar tecnológicamente, conscientes de la importancia de asegurar la disponibilidad operacional de los equipos a través de la supervisión e inversión necesaria que permita mejorar tanto los equipos como las instalaciones productivas en forma continua, modernizándolas para reducir costes de mantenimiento y producción. Las empresas navieras están apuntando hacia la adquisición de buques que incluyen tecnología que dé respuesta a sus necesidades. Facilite mediante el registro de la data existente el cálculo de la tasa de fallos para establecer de una manera oportuna y eficiente los ciclos de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de cada uno de los activos mantenidos. Gracias por su atención. Si te ha gustado nuestro video, dale like en la manito. Un saludo. Gracias.